Clase número 8 de Ciencias Naturales, entonces, que la vamos a dedicar a estudiar los estados físicos de la materia. Y al estudiar los estados físicos o al hacer referencia a los estados físicos de la materia, tenemos que hacernos una pregunta básica. ¿Qué es lo que es la materia? ¿Ya? Porque dices, materia de ciencias naturales, materia, ¿será eso o será otra cosa? Bueno, cuando hablamos de materia, lo podemos hacer observando, ¿ya?, cosas que tenemos en el medio ambiente. Si y miramos más allá del teléfono, miramos un poquitito a la pieza donde estamos, al comedor donde estamos, o miramos por la ventana, vamos a descubrir, oh, si veo el refrigerador, pero el refri está frío y dentro del refri hay hielo. Eh, También las murallas están hechas de piedras o pequeñas piedras, y está hecho de arena o si hay un radiel, o si está el jardín, o si está la calle sin pavimentar, o está pavimentada, o si puedo mirar piedras. Y la madera, bueno, si miro el techo, bueno, el techo, las celchas están hechas de madera. Bueno, tengo una mesa que está en la silla, ¿ya? O está hecha de fierro. Entonces, eh, lo que nos rodea. Inmediatamente nosotros somos visuales, por lo tanto aprendemos también mirando, observando, ¿ya?, observando, haciendo un diagnóstico de lo que tenemos al lado, al frente, en lo cual nos movemos. Podemos ver estos objetos que tenemos, no necesariamente estos cubitos, es madera, piedra y hielo. Tenemos eso alrededor. Hace más frío, hace más calor, está más helado, que amaneció helado. Esas expresiones son expresiones que las vivimos a diario. Luego de eso podemos ver, me encanta el mar, he ido, voy a ir, pienso ir de vacaciones cuando se pueda, o me voy a tomar un vaso con agua, o me voy a tomar una bebida, me voy a tomar un trago, o está goteando la llave de la cocina, no has cambiado la goma, ¿sabes qué? Anda a cambiar la goma, anda a comprarte una gomita de esas negras para poder cambiar la de la llave. O una de esas rojas para el agua caliente. Ay, ¿por qué negra y por qué roja? Esa de aquí es de suela. Bueno, son preguntas que uno, ese es método científico en el fondo. El científico lo que hace es preguntarse por una realidad que observa. Observo que la manzana cae desde el árbol, ¿ya? Y al caer rebotó. O la manzana cayó del árbol y al caer se partió por la mitad. Observo la manzana que cayó del árbol y se hizo trizas. Ah, la primera estaba más sanita, la otra estaba medianamente podrida y la otra estaba, pero no servía para nada. Entonces, observación, método científico. Con el agua también, con la madera, con las piedras, también puedo hacer eso, observar. El mar va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Si está nublado hacia la costa, entonces va a llover para acá. Eso es decir, que se evaporó el agua por allá. Bueno, ciclo del agua. Entonces, dice lo que hacían la gente lo que hace todavía mucha gente en el campo, el guano de los animales lo junta, el de las ovejas, lo junta y después lo echa a las papas o a un tablón de cebollas y se da unas ricas papas. Bueno, el ciclo del hidrógeno. O sea, algo pasa ahí. Entonces, a partir de la observación podemos descubrir las respuestas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la materia? Si observo que la madera es definida, tiene una forma, aquí dice un cubo, el hielo también parece cubo, y acá tiene esta forma como de esfera, medio redondeada, forma. ¿El agua tiene forma? No, porque está en un vaso, está en una laguna. Hay lagunas que son más alargadas, hay ríos que son más angostos, hay unas caletas donde el agua entra o va se forma un puerto. Es decir, ¿tendrá forma o adquiere la forma del envase que lo contiene? Bueno, esas observaciones nos permiten responder.
¿Ya? ¿Y qué pasa con el gas? Si yo digo, ah, mire, aquí fui al norte y veo un geyser, o fui a las termas de allá del Flaco, en San Fernando, o aquí a Baños Morales, arriba, o fui arriba a termas, a Baños de Colina, o estoy trabajando en una bomba de benzina y dice, ah, me pidieron lavar el auto, pero a vapor. ¿Ya? O me acuerdo qué romántico era viajar por los canales de Valdivia con esos barquitos de vapor. O esos, cuando veo, cada vez que veo la película El Titanic, ese humo, ese vapor que sale de las calderas. O en el hospital me toca trabajar con las calderas. Bueno, todavía en los hospitales en algunos hay calderas. Entonces, al observar el medio ambiente, yo puedo inmediatamente darme cuenta que no todo es uniforme, sino que hay distintos tipos de composiciones eh, eh, de la materia. O sea, entonces dice, este árbol, esta manzana, el agua. Entonces, ¿qué es lo que es la materia? Materia es todo lo que existe. O sea, todo lo que existe, todo lo que nos rodea y que se expresa principalmente en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Materia es todo lo que existe y se expresa fundamentalmente en tres estados, en tres estados físicos. ¿Cómo se define entonces materia? Sustancia que compone los cuerpos físicos. Consta de partículas elementales en diversas propiedades, ¿ya? Entonces, en palabras simples, una respuesta adecuada es: ¿qué es lo que es la materia? Materia es todo lo que existe, todas las sustancias que existen en los cuerpos. Cuerpo, en las cosas. Cuerpo significa cosas, objetos, elementos. Todo eso lo que existe es parte de la materia. Y se encuentra en distintos estados, de distinta manera. Se puede encontrar de manera sólida, de manera líquida o de manera gaseosa. En esos tres estados. ¿Ya? Estado significa tres formas, tres maneras. Las preguntas claves son, las preguntas claves, me parece que quería alguien entrar, parece que tengo ahí alguien, ya. Ahí sí. Ya, voy a seguir compartiendo pantalla. Preguntas claves. Las preguntas claves son tres fundamentales. ¿Cómo podemos distinguir los estados de la materia? ¿Qué características tiene cada uno de los estados físicos? ¿Y puede una sustancia existir en más de un estado? Obviamente que la más, la más simple, la más sencilla de las preguntas, la número 3, dice, ¿puede una sustancia existir en más de un estado? Sí, el ejemplo más clásico es del agua, el elemento, uno de los elementos más abundantes de nuestro planeta y el básico para la existencia humana y de la vida en general. Sí, puede ser, lo podemos encontrar en sólido, lo podemos encontrar en líquido, lo podemos encontrar en gaseoso, sí. ¿Ya? Las características que tiene, que sea duro, que sea blando, que sea flexible, que sea adaptable a un recipiente, ¿ya? Y podemos, soporta la temperatura, se funde a cierta temperatura, bueno, características en general. ¿Cómo podemos distinguir los estados de la materia? Bueno, los podemos distinguir básicamente a través del método científico. ¿Y cuál es el método científico? Diagnóstico, observación, conclusión. Ese es un método científico. Cuando usted observa que la tetera está, antes de eso, que usted tiene que encender la cocina o encender el fuego para calentar el agua, usted es una científica. ¿Ya? Usted es una científica cuando enciende la cocina o cuando aprieta el botón del calentador de agua, usted es científica. Observa, ya hirvió la tetera. ¿Cómo sabe que hirvió la tetera? Bueno, porque está echando un mito por el pico. Entonces, ahora es más moderno, obviamente que el interruptor del calentador de agua se salta solo.
Claro, se nos ha simplificado la vida, eso también significa que hay que hacer un mayor esfuerzo por entenderlo, ¿sí? Por entender los fenómenos. Entonces, con la tetera o con la olla, cuando está hirviendo, o cuando está sonando la tetera, o cuando está sonando la cazuela, le falta agua. Eso quiere decir que se evaporó y tengo que echarle más agua a la cazuela. Entonces, observación. Método científico es observar, diagnosticar, predecir lo que puede suceder y concluir. Entonces, yo pienso, ya voy a poner la tetera, observo, ya tengo que quitar el fósforo, prender la cocina, ¿cuánto va a demorar? Bueno, yo creo que va a demorar unos 10 minutos en estar caliente el agua, 5 minutos. Ya, si le pongo todo, por eso se gradúa, le voy a poner todo la potencia al gas, se va a demorar menos. Si le pongo una llama baja, se va a demorar más. Usted lo sabe eso. Yo cuando hago un pancito amasado no voy a poner todo el horno al máximo, excepto para calentar el horno, sino que después lo voy a regular para que se vaya haciendo de a poco. Si no, el pan se me va a arrebatar. Si le pongo la llama muy fuerte a la cazuela, se me va a evaporar el agua. Ese es el método científico. Y eso parte de una observación diaria. Cada uno de ustedes, en el fondo, es un científico. Solamente lo que dije en la clase anterior, recientemente, hay que hacer consciente los aprendizajes. Ustedes saben todo esto. Solamente lo que están haciendo conmigo, lo que están haciendo al estudiar, hacer consciente sus conocimientos. Hacer consciente sus conocimientos. Los conocimientos los tienen, los saben. No, dice, pero ¿cómo esta señora se pasa mirando la tetera y me da explicaciones de la tetera? El que le dice eso está loca, está observando la tetera. El loco es usted, porque yo estoy aplicando el método científico y para eso no hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza de poder explicar los fenómenos eh, eh, cotidianos, los fenómenos naturales. ¿Ya? Entonces no, ese es el método científico a través de la observación. Uno predice, si coloco la llama alta a la tetera, obviamente va a demorar menos en hervir, pero, pronóstico, pero también se me puede romper la tetera más fácil, va a durar menos porque se va a fundir, qué sé yo, el aluminio, va a durar menos, se va a poner negra, se va a llenar de hollín, cosas como esa. Ese es método científico y ustedes lo conocen, solamente que hay que hacer más consciente ese método científico. Modelo cinético, son una palabra un poquito difícil. ¿Qué diablo está hablando este profe? Modelo cinético, ¿qué es eso de la cinética molecular de la materia? Modelo cinético, no, parece ese uso difícil. Parece que no voy a poder, no, me va a ir mal en la prueba de agosto. No. Dice, el modelo cinético, o cinético, científico, cinético, es una representación conceptual, gráfica, visual de los fenómenos. Uno tiene que analizar los fenómenos. Dice, analizar significa pensarlos. Dice, esta manzana cayó del árbol. La tetera, hirvió la tetera. Cuando usted le está diciendo a su hijo, hirvió la tetera, usted está diciendo ya, eso significa que tengo que apagar la cocina. Eso significa que ya se está evaporando. Y si yo la dejo ahí, prendido, en algún minuto se va a acabar el agua. Eso es análisis. Dice, apaga la tetera porque ya hirvió, una descripción. Y ya, se calentó el agua, la cocina está prendida, hirvió la tetera, está lista para tomar café o para el té, o la leche, y uno lo explica. Dice, ¿por qué la leche se disuelve más con el agua caliente que con el agua fría? ¿Por qué algunas leches le quedan grumos y otras no? Entonces, eso es explicar, eso es analizar, eso es descubrir los fenómenos que están
presentes en la naturaleza. Y el método cinético molecular de la materia es aquel que explica la estructura, las propiedades, las transforma. Bueno, es la explicación de los fenómenos. Esta explicación de los fenómenos, ¿ya? Y bueno, más adelante tengo unos ejemplos, unos monitos que nos permitirían explicar, ver, porque todo lo que existe en el mundo es materia. Dijimos que es materia sólida, líquida, gaseosa. Y esa materia no está estática, está en constante movimiento. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, está como la lavadora, moviéndose, 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 moviéndose. Está como el viento, está como el aire, está como yo mismo que estoy moviéndome, moviendo. ¿Ya? Está como mi sistema digestivo moviéndose, moviéndose, moviéndose. Está como mis ojos moviéndome, moviéndome. Está como mi sangre que circula, circula, circula. Está como el aire que... Todo, todo en este mundo está en constante movimiento. No está, nada está estático. La tierra dice, pero no se mueve. La tierra se mueve, los árboles también. Los árboles están constantemente succionando, la savia sube, los árboles también están absorbiendo el anhídrido carbónico, expulsan oxígeno, todo está en movimiento, no hay nada estático, la casa ni se mueve. ¿Cómo que no? Hasta su casa se mueve. ¿Pero cómo, profesor? ¿Está loco? No, la casa se mueve con los temblores y terremotos. Y la casa se está moviendo porque la Tierra se está girando alrededor del Sol. Todo está en movimiento, no hay nada quieto. Dice, no, este es un Paco que está de punto fijo ahí en el paradero 25 de Gran Avenida. Está en constante movimiento. Nada está estático. Todo está en constante cambio, en constante movimiento, en constante evolución. La clase anterior. Para bien o para mal, no voy a juzgar. Pero todo está en constante movimiento. Es como la ciudad, no para nunca. Los edificios, no, pues el edificio está construido ahí, no se va a mover para ningún lado. El edificio, con toda la tierra incluido, se está constantemente moviendo. Y también se mueve con los temblores y terremotos. Entonces, todo está en constante movimiento. Hasta las hormigas se desaparecieron. Este año no hay hormigas. No, va a ser una, como dicen las abuelitas. Hay hartas hormigas. Chuta, este año va a ser lluvioso. Algo de razón pueden tener, pero en el fondo es que ella observa que las hormigas están moviéndose. Todas esas observaciones, ni por mínimas que sean, no se tienen que desechar porque eso es científico. Innatamente cada uno de ustedes es un científico. Si le dicen, este anda observando las hormigas, qué tonto. El tonto es usted o no, o el ignorante es usted que no hace conciencia que somos innatamente observadores y científicos. Es lo mismo que está repitiendo mucho las palabras. Estoy usando las figuras literarias o retóricas. Es usted el que no sabe. ¿Ya? Es usted el que no sabe. Yo soy consciente de lo que estoy haciendo y ocupando, estoy aprendiendo, estoy estudiando, estoy nivelando mis estudios. ¿Ya? Estoy moviendo mis neuronas. Todo es posible gracias al movimiento. Entonces, ¿qué es lo que es la materia? Todo lo que existe y todo está en constante movimiento. Aquí hay 4 ideas que sí que hay que destacarlas. Las ideas principales del modelo cinético. ¿Qué diablo es eso del modelo cinético molecular de la materia? Significa que la materia está constituida por partículas. ¿Qué son las partículas? Son los átomos y las moléculas. Primero los átomos, después las moléculas. ¿Qué es lo que es un átomo? Es un ser vivo chiquitito. Es una pequeña partícula que tiene energía. ¿Ya? Que tiene energía. Un grupo de átomos forma moléculas. ¿Ya? De menos a más en la organización. En la primera instancia de los seres vivos. Entonces, las partículas están en continuo movimiento.
el cual se relaciona con la energía cinética, la energía que se mueve, y con la temperatura. Aquí es principalmente átomos y moléculas, continuo movimiento, temperatura, hay una distancia entre los átomos y las moléculas, y existe la fuerza de atracción. 4 ideas que las voy a especificar bien clarito a continuación. Lo primero, la idea 1, la materia está constituida por partículas llamadas átomos y moléculas. ¿Ya? Los átomos, obviamente que es más simple, y una molécula, ¿qué es lo que es? Un conjunto de átomos. En este caso, el átomo de oxígeno, un de hidrógeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno forman el agua. ¿Ya? Esta es una molécula de agua. ¿Ya? Esto estamos hablando de cosas realmente microscópicas. ¿Ya? Aquí lo importante es que primero están los átomos, después vienen las moléculas. ¿Y qué es lo que son las moléculas? Un grupo de átomos. En este caso, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno forman una molécula de agua. ¿Y qué es lo que es una molécula de agua? Una pequeñita gota de agua, casi imperceptible al ojo humano. Y muchas de esas moléculas juntan un vaso con agua. Millones y miles de millones, un balde con agua. Miles de millones y de millones y de millones forman un canal, un río, una sequía, y el mar, obviamente que son infinitas, o no infinitas, una muchísima cantidad de moléculas, ¿ya? En esa categoría, átomo, molécula. El átomo permite, cuando se juntan de distinta naturaleza, formar una molécula. Esa es la primera idea importante. La segunda idea importante es que hay 2 tipos de energía, una energía potencial y una energía cinética. ¿Ya? La cinética es la que ya está en movimiento y la potencial es la que puede llegar a ser. Es decir, por ejemplo, tengo la mano aquí, esta mano puede moverse hacia la izquierda, hacia la derecha. Potencial. ¿Esto puede ser hacia la izquierda? Sí. ¿La puedo mover a la derecha? Sí. ¿La puedo mover hacia adelante? Sí. ¿La puedo mover hacia atrás? Sí. Potencial. Lo que puede llegar a ser. La cinética es ya el movimiento. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dije anteriormente, toda la materia tiene o está en constante movimiento, o sea, cinética. Es decir, los ríos nunca se detienen, cinética. Si yo pongo un dique, un atajo, potencial, porque si se rompe, corre. Es decir, estoy aquí en este carabinero está en la esquina del paradero 25 de Gran Avenida. Cinético. Está ahí, cinético. Potencial. Él puede dirigirse a un posible accidente. Está ahí por un posible accidente. Potencial peligro de accidente. Potencial. ¿El auto va en constante movimiento? ¿Puede llegar a chocar? Sí. ¿Ya? Un potencial. ¿Ya? Cinético está en movimiento. Potencial, lo que puede llegar a ser. Ustedes en este minuto están estudiando cinéticamente, claro. ¿Cuál es el potencial? Lograr el certificado de octavo. En potencial. ¿Ya? Esa es la potencia que tienen ustedes. El potencial de ustedes es llegar a tener, obviamente, que este estudio que están haciendo se convierta en, obviamente, potencialmente en cinético. ¿Ya? Potencial, está ahí en reposo. ¿Ya? Estoy ahí con la flecha a punto de tirarla, potencial. Si la tiro, se mueve. Eso es cinético. ¿Ya? Entonces las partículas están en continuo movimiento, el cual se relaciona con la energía cinética que tienen, en sí mismo tienen los átomos, las moléculas, todas tienen energía, están en constante movimiento. ¿Ya? Si yo toco un polar, como que salen hasta chispitas.
Todo está en constante movimiento. Eso es energía. Eso es cinético. Todo está en constante movimiento. El ejemplo clásico de un cable pelado de corriente. Yo lo veo, porque por eso los niños a veces lo tocan, porque ni se mueve. Pero si lo toco, me da la corriente, porque están pasando miles y miles de voltios. Ya está en movimiento, y ese movimiento que pasa el cable positivo de allá del medidor al microondas, hay un movimiento, hay una energía. Entonces, cuando esa energía se quiere trasladar también a mi cuerpo, me da la corriente, obviamente, porque lo toqué. ¿Ya? O cuando uno pasa por debajo de una torre de electricidad, hasta suenan los cables. ¿Por qué? Porque esa corriente, esa energía cinética también emite sonidos cuando es alta. La energía emite sonido, claro, los ríos, el mar, cuando cae un vaso, cuando cae una manzana, el viento, todo está en constante movimiento, eso es cinética. ¿Ya? Y la que puede llegar a ser potencial, lo que puede llegar a ser es potencial. ¿Puede llegar a caer el árbol? Sí. ¿La manzana está colgadita, está madura? ¿En algún minuto va a caer? Sí. Método científico, observación, esa manzana si está madura, en algún minuto va a caer. Observación, predicción, yo predigo y concluyo. Las manzanas maduras caen. Y si no caen, se pudren. Y si está podrida, bueno, esa es observación. Ustedes, cada uno de ustedes es científico. O sea, si yo enciendo una olla con agua fría y le enciendo fuego, ¿en algún minuto va a hervir? Sí. Y se la dejo hirviendo eternamente, se va a evaporar. Y después se le va a poner un hoyo abajo a la olla. ¿Cuánto nos ha pasado más de alguna vez cuando dejamos la olla, se nos olvida que está prendido y al medio se produce un hoyo para arriba, se quemaron todas las papas, qué sé yo, o se quemó el asado? Entonces, potencial. ¿Ya? Ahora, la idea número 3, recuerden, la idea número 1, átomos que se agrupan, forman moléculas. Luego, la energía cinética, la que siempre se mueve, y la potencial es la que puede llegar a suceder. Y la tercera idea es que existe una distancia entre las partículas, entre los átomos, entre las moléculas, existe una distancia entre las moléculas. No están todas juntas. En algunas materias, en algunas sustancias están más juntas, en otras están menos juntitas y en otras mucho más separadas. Las moléculas están juntitas en los sólidos. Obviamente que en un fierro están muy juntas, pero no están estáticas. No están, pero el fierro está siempre en reposo. Claro, pero están unas con otras en constante fricción. Por eso, cuando uno, por ejemplo, le toca le da un golpecito al fierro, vibran. Ya dale, déjale, háblate, vaya. Háblate, chao. Ya, no. Ya. Vamos a silenciar ahí un poquito Ya, están jugando con los niños también. Bueno, entonces, por ejemplo, los metales están en constante fricción. Por eso cuando los instrumentos vibran, las cuerdas de la guitarra, o un saxofón, un trombón, cuando uno vibran, ¿ya? No están quietos, ni siquiera los metales están quietos. ¿Ya? Por eso cuando esas ollas de cobre que hacen los gitanos, uno los golpean y aparecen rojitos. Vibran, cambian. ¿Ya? Por eso también las ollas, las teteras, cambian de color. No solamente porque se le junta hollín con el fuego, cambia, en constante movimiento.
de partículas, ¿ya? En el caso de los líquidos, están más separados, por eso necesitan un envase. Los sólidos no necesitan envase, ¿ya? Por eso cuando uno va con el agua a la cubeta, quiere hacer un helado, tiene que ser unos cuadritos, ¿ya? Pero ya cuando están congelados no es necesario, y lo saca y lo pone en bolsa, es solamente para venderlo, pero el hielo no necesita envase. El agua, el líquido sí que necesita un envase porque se adapta al envase. Y los gaseosos, obviamente que las partículas están mucho más expandidas y en mucho más movimiento, porque eso es más fácil que exploten los gases, ¿ya? Los gases explotan más fácil que un líquido y que un sólido. Pero siempre están en movimiento. La idea número 4 es que existen unas fuerzas, es decir, estas partículas tan pequeñitas están en constante movimiento y hay 3 tipos de movimiento positivo y negativo. No, no lo tomemos por ese lado, sino que o se atraen o se rechazan. Son 2 movimientos principales. Si son polos positivos, se rechazan. Los 2 positivos se rechazan. Si son 2 negativos, también se rechazan. Y si es positivo y negativo, se atraen. Es como una pila. Polo positivo, polo negativo, con la batería del auto. Si le pongo 2 positivos, el auto va a explotar. O sea, no va a explotar el auto. No va a encender, se va a quemar, ¿ya? Y si yo solamente enchufo el cable positivo al microondas, al computador, no va a pasar nada. Necesito un negativo, ¿ya? No lo tomemos como, porque a veces malamente se ha estudiado, dice, no, positivo, negativo, hombre, mujer. No lo tomemos por ese lado como la sexualidad masculino-femenino, no, sino que como fuerzas de atracción, mejor dicho, ¿ya? Porque por ese lado no nos puede ir mal. Sino que como las pilas, como la batería, como si hay algo frío y le aplico un calor, obviamente que va a pasar algo. Si tengo un cubito de hielo, lo dejo al sol, obviamente se va a derretir. Positivo y negativo se atraen y producen un cambio, ¿ya? O existe una fuerza de atracción entre las distintas fuerzas, ¿ya? Eso principalmente relacionado con los cambios de la materia. Me queda todavía, obviamente, ver los estados más en específico, ¿ya? Tengo acá en la clase número 9, que sería la próxima, la caracterización de cada uno de los estados. Por ejemplo, aquí eh, el estado sólido, ¿ya? Entonces dice las propiedades de sus partículas. Depende de las propiedades de las partículas, la fuerza de cohesión entre ellas, depende de la temperatura y depende de la presión a la cual se encuentra. Bueno, esa van a ser ya la próxima clase de ciencias naturales que va más en específico en cada uno de los estados físicos de la materia. Ahora hemos hecho unas caracterizaciones generales, el modelo cinético, ¿ya? Las preguntas claves, la definición y sobre todo el método científico que ustedes lo han hecho siempre. Siempre han hecho el método científico, que es observar, pronosticar. ¿Qué es lo que es el método científico? El método científico es observar, predecir, explicar un fenómeno, ¿verdad? Y explicarlo, explicar un fenómeno. Explicar por qué hierve la tetera, explicar por qué debo apagar en cierto minuto la cocina, porque si no se va a evaporar todo el agua. Es explicar eso. Y cuando usted se lo explica a su hijo, a su hija, ahí está haciendo y aplicando un método científico. Usted está aplicando un método científico. O sea, solamente que ahora lo están haciendo consciente. Nada más. Nada más. Cuando el que está lavando los autos está aplicando vapor, dice, ¿sabe qué, jefe? Yo le voy a lavar el auto con vapor, porque si lo lavo con agua helada, los circuitos se van a quedar, el agua se va a quedar ahí, se le puede quemar los circuitos al echar a andar el auto. Entonces, ¿por qué lo lavo con vapor? Lo voy a lavar con vapor porque el vapor se evapora más rápido, se va más rápido, va a quedar más sequito. Y además de eso,
para que no tenga problemas de cortocircuito, le voy a aplicar aire. O sea, con el soplete le voy a limpiar todos los circuitos. Porque si lo lavo con agua caliente, lo puedo quemar. O derretir. Si lo lavo con agua helada, seguramente los fusibles se van a ir a las pailas. Entonces, a eso me refiero cuando ustedes son y aplican un método científico a su vida diaria, ¿ya? Eso es en grandes rasgos, en resumen, las 3 ideas principales: átomos y moléculas, energía cinética y potencial, ¿ya? La que puede llegar a ser potencial. En un sólido las partículas están muy juntitas, están en constante fricción, las otras están un poquito más lejos, y en los gaseosos están mucho más separadas, pero tienen más movimiento. Más movimiento. O sea, el galón de gas, hay mucho movimiento adentro. Es como una bolsa de gatos. ¡Ah! ¿Ya? Y en un líquido no hay tanta distancia entre una molécula y otra, ¿ya? Pero necesita estar almacenados en un recipiente. Y los sólidos están muy juntos, pero esa juntura está siempre en vibración. Por eso cuando uno deja caer un fierro, produce hasta un sonido, esa vibración. Eso es lo que hace una trompeta, un clarín, un saxofón. Vibra, produce un sonido, ¿ya? Produce un sonido. Por eso cuando uno golpea un tubo o un fierro, escucha un sonido. Eso es lo que hay que hacer con un niño. Cuando cuando el papá construye algo, te trajo un fierro para hacer una reja, no sé. No te metas ahí al fierro. No lo toques. Al contrario, voy a ir contigo a tocar ese fierro. Vas a poner la oreja aquí, mira, y le vamos a dar un golpecito. Porque si lo tomas muy fuerte, te rompes el tímpano. Un golpecito. Y vamos a ver qué sonido tiene. O un fierro más largo, un fierro más corto. Haga escuchar a su hijo, a su hija. Haga escuchar esos sonidos. Lo va a convertir en un científico cuando grande. Eso es lo que nos faltó a nosotros cuando éramos niños. Nos decían a muchas cosas no. A muchas cosas nos decían no. No lo haga, no experimente. Por eso no somos científicos. Por eso nos cuesta tanto estudiar a veces y entender los fenómenos. Experimente con el agua, deje caer el agua, escuche el sonido, junto con su niño, o usted misma vaya, observe cómo hierve el agua, cómo se evapora, cuánto dura. Es un método científico. ¿De qué me va a servir esto para la prueba de agosto? Obviamente que me va a servir para fundamentar mis respuestas. Para la fundamentación. No solamente el conocimiento, sino que el fundamento, el porqué. Ya. Hasta por ahí la clase de hoy, chiquillos. No sé si tienen alguna pregunta.